Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los procesos administrativos gerenciales más relevantes que se llama el control. Y ese proceso de desarrollo organizacional, el control organizacional, tiene muchas facetas. Y en una de mis clases de desarrollo organizacional, un estudiante, cuando estábamos hablando de un concepto que se llama el control previo, el control concurrente y el control posterior, se centró en preguntar alrededor del control concurrente. ¿Qué era eso? ¿Que por qué existía? ¿Que cómo podía existir un control concurrente? Que siempre debía haber o antes o después de la situación que ocurra, pero no durante la situación que está ocurriendo, que en las organizaciones ese concepto no debería existir. En fin, me pareció muy interesante los planteamientos de este estudiante y empezamos a conversar en clase. Yo le di mis puntos de vista, él siguió dando los de él y finalmente no creo que lo haya convencido mucho de lo que le dije en relación con que el concepto concurrente sí existe y que es tal vez uno de los más importantes y que mayormente se gana con el conocimiento del negocio y la experiencia, pero también con el sentido común. Y ahí es donde me parece importante compartir con ustedes lo que significa el control concurrente, habida cuenta que la palabra concurrente quiere decir en el momento que está sucediendo la situación, tú puedes llegar a tener algún control específico de esa situación que en algún momento tú estés viendo que se pueda salir de la línea o salir de madre, como diría uno, y tú puedas llegar a tener control en ese momento sin que medie una situación correctiva muy posterior al evento y por supuesto sin que haya habido una situación preventiva muy anterior a dicho evento. Es por eso que el control concurrente para mí, o el control de la situación, es uno de los aspectos de desarrollo organizacional más importantes. No solo porque previene errores que hacia futuro pueden significarle a la compañía ahorros importantes en tiempo, en plata y por supuesto en malestares de los clientes y de los mismos empleados, sino porque es una forma de avanzar en la organización mucho más rápido. Es un esquema de desarrollo organizacional. Es un esquema de, óyeme, si tienes la posibilidad de corregir enseguida, corrige. O sea, no asumas. Y ese es el punto crítico del control concurrente. ¿Por qué el control concurrente no se aplica con mayor oportunidad o con mayor certeza o con mayor frecuencia en las situaciones de la vida y sobre todo en las situaciones de los negocios? Porque se tiende a asumir. Y cuando tú asumes algo dentro de la negociación sin tener certezas, seguridades, y no dejas sobre la mesa la posibilidad de resolverlo inmediatamente con una llamada, con una revisión que se haga de la letra del contrato, con un alcance que se puede discutir con otra persona que eventualmente está participando de la conversación. Si estás hablando con alguien de tu equipo y te está haciendo una propuesta, asumir que la otra persona es quien la va a ejecutar sin asegurarte que eventualmente esa persona no es la que lo va a ejecutar, pero sí es la que va a dirigir la ejecución. Pero debes asegurarte para tener las certezas necesarias en la conversación y para eso la conversación debe fluir. Debe fluir con preguntas, debe fluir con afirmaciones, debe fluir con parafraseos. Un parafraseo es, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo es que quien va a ejecutar esta actividad no eres tú, sino una persona específica de tu equipo. ¿Es correcto?
Y la otra persona dirá, sí, listo, es correcto. O dirá, no, mira, yo voy a hacer hasta esta parte y de esta parte en adelante lo hará alguien de mi equipo. Ese tipo de técnicas conversacionales ayudan muchísimo a establecer el control concurrente de una situación, porque dejas de asumir las cosas. Y asumir las cosas tiene riesgos muy grandes, porque lo que tú estás asumiendo lo estás haciendo en virtud de tus valores, de tu experiencia y de tu conocimiento y de tu interpretación. Mientras que la otra persona lo que está asumiendo también lo hace en virtud de todo lo anterior, pero desde el lugar de esa persona. Con lo cual es posible, diría yo, muy posible, que lo que tú asumas versus lo que está asumiendo la otra persona no sea lo mismo. En ocasiones a lo mejor coincide en todo o en parte, pero es posible que no sea lo mismo en la mayoría de las conversaciones. Luego, este es un reto de comunicación y el reto de comunicación está en prestar la debida atención, en no dejar de decir las cosas que debes decir, en hacer las revisiones y las certificaciones necesarias en la conversación, en utilizar la técnica de parafraseo como una de las técnicas relevantes, además la técnica de prestar atención con ojos dispuestos y oídos abiertos. Como desarrollo organizacional, te invito a que pienses qué tan frecuente es tu conducta de control concurrente en las situaciones y qué tanto la promueves al interior de tus equipos de trabajo. Si tú piensas que no lo estás haciendo lo suficiente, te invito a que realmente la utilices porque es una tremenda técnica de control organizacional y de desarrollo organizacional el hacer control concurrente, lo cual se hace normalmente en las conversaciones. Esto es no teniendo en cuenta los temas de producción ni de plantas de producción, que eso ya, digamos, es una dinámica distinta, sino en todas las otras esferas organizacionales. Y si hoy día lo haces, te felicito y te invito, por supuesto, a que lo sigas y continúes haciendo y promoviendo. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con quien consideres le pueda interesar. Te invito al mismo tiempo que te suscribas en Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify a Hablemos de Negocios. Muchas gracias, nos vemos pronto.